la voz del Señor. Y vamos a continuar, hermanos. La semana pasada meditamos sobre el primer capítulo del libro de Josué. ¿Se acuerdan que el mandamiento, la exhortación constante de Dios para Josué era? Esfuérzate y sé valiente. Y es la exhortación para nosotros también, ¿verdad? De ser fuertes, de esforzarnos, no en nuestras fuerzas, sino en la gracia del Señor, y ser valientes en todo lo que el Señor nos llame. Y veíamos que la invitación o la prestación era que en este año, hermanos, que estamos iniciando, sea ese nuestro ¿cómo se llama? Nuestro grito de guerra, nuestro grito de lucha. Esforcémonos y seamos valientes, porque en este año Dios nos va a poner retos, hermanos. Dios nos va a poner cosas que tenemos que enfrentar para cumplir su voluntad, y eso requiere que seamos esforzados y valientes. Así que pues les invito a que esto lo mantengamos constantemente en nuestra mente. Y el día de hoy vamos a seguir con ese mismo tema. Lo vamos a dejar donde lo vamos a retomar, donde lo dejamos la semana pasada. Y el tema de lo que vamos a ver nosotros, el tema aquí es la unidad. Y me gustó mucho una frase que encontré que dijo este hombre de negocios llamado Henry Ford, que es el creador del motor a combustión, de la producción en serie. Sí, gracias. Él dijo lo siguiente, dice: juntarse es un comienzo, mantenerse juntos es progreso, trabajar unidos es el éxito. Lo voy a repetir, hermanos, porque la verdad me gustó mucho esta frase, porque creo que engloba lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Juntarse es un comienzo, mantenerse juntos es un progreso, trabajar unidos es el éxito. Porque se dice incluso coloquialmente: estamos juntos pero no revueltos. Podemos estar juntos, hermanos, en alguna situación. Incluso a veces, lamentablemente, esto llega a suceder. Estamos en una casa viviendo juntos, pero no significa que estemos unidos, porque cada uno a veces tiene sus propios proyectos. A veces hay conflictos, hay enemistades. Y alguien puede decir: oye, pero están viviendo juntos. Sí, pero no están unidos del todo. Entonces, estar juntos no es suficiente, hermanos. Estar unidos o trabajar unidos es lo que va a producir realmente éxito en lo que se enfrenta. Y vamos a ver, hermanos, que es lo que Dios nos quiere contar también en esta historia con Josué y el pueblo. Vamos a pedir al Señor que nos dé la iluminación de su Espíritu, que nos dé un corazón dispuesto, para que lo que vamos a aprender el día de hoy, hermanos, no quede solamente como en un vuelo o un mal sermón, sino que realmente nosotros podamos aplicar esta palabra, o que el Espíritu Santo aplique esta palabra en nuestras vidas, y nosotros seamos fructíferos en lo que el Señor quiere. Oremos, hermanos. Bendito Dios, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque si nosotros el día de hoy, Señor, estamos juntos y estamos unidos, es solamente por lo que hemos cantado, que dice tu palabra, Señor, porque tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo Padre, un mismo Espíritu, Señor, un mismo bautismo. Gracias, Señor, porque esto es obra tuya, es iniciativa tuya, Señor. Nosotros solamente participamos de esa unidad, Señor, que tú has logrado por medio de tu plan, de tu propósito, por medio también, Señor, de la muerte y el sacrificio de Jesucristo, Señor, de esa obra de tu Espíritu que recorre la tierra, Señor, para llamar desde diferentes puntos de este mundo, Señor, a todos aquellos que tú has elegido para salvación. Gracias porque nos das a nosotros también ese privilegio, Señor, de participar de la unidad de tu iglesia. Ahora te pedimos que agudices nuestros oídos, que cambies nuestro corazón duro por un corazón sensible, para que podamos, Señor, con humildad escuchar y aceptar tu palabra, Señor, que también nuestra voluntad quede sometida a tu voluntad, Señor, para que tu voluntad, como nos enseñara Jesucristo, se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
hermanos, lo que veíamos la semana pasada, lo que vemos antes de este pasaje, es que Josué recibe un mandamiento de Dios. Josué habla con Dios, y lo primero que Dios le dice a Josué es que Moisés ha muerto. Y veíamos también que aunque Moisés ha muerto, que era el siervo del Señor, nos alegrábamos porque decíamos, ok, el siervo ha muerto, pero el amo no. El actor de ese punto de la historia murió, pero el autor del plan no ha muerto. Y por lo tanto eso hace que el propósito de Dios se mantenga firme. Pero Dios le dice a Josué que ahora él tiene que cruzar el Jordán y tiene que llevar a ese pueblo dentro de la tierra de Canaán. Es la labor de Josué. Ya no le corresponde a Moisés, ahora le corresponde a Josué esto. Dios anima a Josué asegurándole su presencia. Dice, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y eso debió haber sido de mucho ánimo para Josué. Pero también, hermanos, otra cosa que hace Dios para animar a Josué es que le asegura la victoria. Dice, esa tierra yo ya se las he dado. Simplemente pasen y tómenla, porque es suya. Yo se las he dado. Entonces ya hay dos cosas aquí que el Señor usa para animar a Josué: su presencia y le asegura la victoria. Por lo tanto, el Señor le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente, te he dado estas cosas, así que tú tienes que esforzarte para introducir al pueblo a la tierra de Canaán. Y lo que vemos nosotros en los siguientes versículos es cómo responde Josué. Porque miren, Dios da mandamientos, Dios tiene planes y propósitos, y Dios en su misericordia, en su gracia y en su sabiduría, Dios quiere hacernos partícipe de estos. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer las cosas sin la participación de nosotros, porque Dios es soberano y Dios es todopoderoso. Si Él creó todas las cosas de la nada, bueno, para Dios no es problema simplemente con un chasquido de dedos derrotar a todos los cananeos y decirles al pueblo, ¿saben qué? Ya no hay nadie, ya no hay enemigo que les impida entrar y tomar la tierra. Pero Dios nos quiere hacer partícipes de sus planes. Hermanos, esto es para nosotros un privilegio. No debiera de ser una carga, debiera ser un privilegio. Que Dios, como dijera Pablo, que nos considere Dios dignos de poder participar en sus planes, ser instrumentos en sus manos, hermanos. Es algo tan hermoso para nosotros. A veces cuando nosotros participamos, miren, yo recuerdo, por ejemplo, cuando se hacía, o no sé si se sigue haciendo, la verdad es que ya no veo televisión abierta, y venía esto del Teletón. Y ¿saben qué pasaba? Que a veces a los muchachos del Cebetis y de algunas secundarias y bachilleratos los llamaban para que fueran a botear. Andaban con su botecito recolectando para el Teletón. Y ya cuando daban la cifra de cuántos millones se juntaron y cuántas personas se van a beneficiar, los muchachos dicen, oye, yo participé aquí, yo ayudé a que esos millones se juntaran. Ellos se sentían privilegiados, aunque tuvieron que andar caminando en el sol, a lo mejor comprando desde su propio bolsillo de la agüita para hidratarse, pero al final cuando ellos veían lo que se había logrado, decían, yo participé aquí, y ellos se sentían contentos, hermanos, de haber participado. Bueno, con Dios es todavía mucho mayor, hermanos. Estamos participando en los propósitos eternos del Señor. Así que vamos a ver cómo responde Josué ante ese mandamiento que Dios le da. Josué cruza el Jordán y mete al pueblo en la tierra prometida. ¿Cómo responde Josué ante este mandamiento? Porque no solamente de recibir el mandamiento, sino cómo responde Josué. Y ahí, hermanos, tenemos que también meditar cómo respondemos nosotros al llamado que Dios nos hace. Eso también es importante. ¿Cómo respondemos nosotros al llamado que el Señor nos está haciendo? Y en el versículo 10 vemos que dice lo siguiente: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿Qué podemos observar aquí, hermanos?
¿Cómo respondió Josué ante el mandamiento de Dios? ¿Cómo lo hizo? ¿Ah? Con obediencia. ¿Qué más? Hay algo importante ahí también, hermanos, que también tenemos que ver. No solamente responder en obediencia, sino vemos que Josué lo hizo inmediatamente. Josué no dijo, mire, voy a tomarme, venimos bien cansados, 40 años de andar vagando en el desierto, voy a tomarme un año sabático y ya después pues organizo al pueblo, pero ahorita quiero descansar un poco. No, hermanos, dice que inmediatamente, después de que Josué recibe el mandamiento, que es lo siguiente que vemos a Josué hacer, que empieza a organizar al pueblo, empieza a organizar a los líderes del pueblo. Y esto a mí me llamó mucho la atención, hermanos, y Dios me habló, porque yo tiendo a veces a postergar mucho las cosas. Y no sé si sea el caso de ustedes, tendemos mucho a postergar las cosas. Sí es bueno, sí voy a obedecer, pero voy a esperarme también. Vemos que lo que Dios espera de nosotros, hermanos, es que si Él nos da un mandamiento, nosotros respondamos con diligencia, respondamos con prontitud. Pero entonces lo que vemos aquí es que Josué recibe las instrucciones y se pone manos a la obra. Josué inmediatamente, hermanos, empieza a tomar las acciones necesarias para llevar a cabo lo que el Señor le está pidiendo. Así que no solamente vemos a un Josué obediente, sino que vemos a un Josué que es pronto para obedecer. Es pronto para obedecer. No se tarda en llevar a cabo lo que el Señor le dice. Porque, hermanos, es fundamental para el éxito en las tareas que Dios nos asigna ser diligentes. Para que tenga éxito en la tarea que el Señor nos está encomendando, es fundamental ser diligentes, no perder el tiempo. Alguien puede decir, no, yo sí soy obediente al Señor. Sí, yo no puedo negar eso, hermanos. Creo que somos obedientes al Señor. Pero también es cierto que una obediencia tardía se puede considerar desobediencia. Que a lo mejor no estarán de acuerdo conmigo, pero déjenme explicar esto. Alguien puede decir, no, es que yo sí obedecí al Señor. Sí, pero ¿cuánto tiempo te tardaste? Bueno, pero lo importante es que obedecí. Ok, pero entonces fíjate lo que estás diciendo. Le estás diciendo al Señor, sí te voy a obedecer, pero va a ser cuando yo quiera. No será cuando tú quieras, será cuando yo quiera. Y hermanos, ¿eso qué es? ¿Cómo podemos interpretar eso? Desobediencia. Desobediencia, rebeldía. Así que una desobediencia tardía se puede considerar, hermanos, también como desobediencia. Y a veces nosotros podemos engañarnos de que es que yo sí obedecí. Sí, pero ¿cuánto tiempo pasó para que tú obedecieras el mandamiento a la palabra del Señor? Podemos engañarnos, hermanos. Y miren, yo no estoy diciendo que es preferible obedecer que desobedecer siempre, ¿verdad? Pero incluso hasta en esa obediencia que nosotros manifestamos al Señor, tenemos que examinarla. Si esa obediencia la estoy ejecutando tal y como el Señor me la pide, o si lo estoy haciendo cuando yo quiero. Es como pasa con los niños, ¿verdad? Jonathan, recoge tus juguetes. Y no lo hace. Hasta que él quiere recogerlos, entonces, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de otro Jonathan, ¿eh? Tú no, porque tú sí eres bien obediente, ¿verdad? Hermanos, a veces eso nos pasa a nosotros. Obedecemos con tardanza, no con solicitud. Pero a veces decimos, Señor, dame mi recompensa, dame mi premio porque te obedecí. Tenemos que ser honestos, hermanos, porque estamos diciéndole a Dios, te voy a obedecer, pero cuando yo quiera, bajo mis términos, en mis tiempos. Y eso es rebeldía, hermanos. Eso es desafiar la autoridad de Dios. Y vemos que Josué no hace eso. Josué obedece inmediatamente, empieza a organizar el pueblo para llevar a cabo el mandamiento que el Señor le había dado. Miren, recuerden que la semana pasada dijimos que Josué y Jesús eran del mismo nombre, solo que uno en hebreo y otro en griego, ¿verdad? Fíjense, así como Josué, Jesús también ha dado mandamientos a su pueblo, a su iglesia. ¿Cómo creen ustedes que espera nuestro Señor Jesucristo que obedezcamos su mandamiento?
con prontitud. No diciendo, mira Señor, te voy a obedecer, pero espérame, estoy ocupado en otras cosas. Conocemos el texto de Mateo 10, 28, 19 al 20, ¿verdad? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hermanos, esto no es una sugerencia, esto no es un consejo. ¿Esto qué es, hermanos? Es un mandamiento, es una orden. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos obedeciendo a este mandamiento? Lo estamos haciendo con prontitud, estamos tomando las previsiones, estamos considerando las estrategias para cumplir este mandamiento. No por nada, hermanos, se ha dicho dentro de la misma iglesia, en la Biblia lleva como título la Gran Comisión. ¿Saben cómo se le ha llamado también por causa de la desobediencia o de la desobediencia tardía de la iglesia de Jesucristo? Se le ha llamado la Gran Omisión. La Gran Omisión. ¿Y qué es omitir? Es pasar por algo. Cuando omitimos algo, es que déjalo pasar, eso no es importante, no es interesante, déjalo pasar. La iglesia, hermanos, desafortunadamente, por la negligencia de la iglesia, es que a esta comisión se le ha llamado la Gran Omisión, porque Cristo ha dado este mandamiento y que ha hecho la iglesia. Dice Cristo, y por todo el mundo, vamos a quedarnos en nuestros lugares. Predicad el Evangelio, vamos a guardar el Evangelio en casa. Hagan discípulos, vamos a descansar. Desafortunadamente, hermanos, la iglesia puede llegar a ser obediente, pero también tardía en obedecer. Aprendemos de Josué la prontitud, la diligencia con la que él recibe el mensaje de Dios y pone el pueblo organizado para cumplir con ese mandamiento, hermanos. Quiera el Señor de veras ayudarnos y podamos nosotros también desprendernos de toda pereza, de toda excusa, de todo pretexto para no llevar a cabo el mandamiento del Señor con diligencia. Que obedezcamos, pero obedezcamos con diligencia y prontitud. Vemos lo siguiente también en este mismo, vemos, hermanos, cómo hay una cadena de mando. Fíjense, Dios da instrucciones a Josué. ¿Qué hace Josué? Da instrucciones a ¿quiénes? A los oficiales. Y los oficiales a su vez tenían que llevar las instrucciones al pueblo. Vemos cómo hay una cadena de mando, hermanos. Cómo hay una cadena de mando. Entonces nosotros podemos decir que el mandamiento que los oficiales estaban dando al pueblo no era un mandamiento de ellos, era un mandamiento que venía de Dios. Dios es el que planea, Dios es el que decide y da a conocer sus planes al pueblo para que el pueblo se ponga en obra. Pero vemos cómo hay una cadena de mando. Qué importante, hermanos, es que la iglesia, el pueblo, en unidad respete esa cadena de mando. Veamos lo que dice el versículo 11. Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Josué está diciéndole esto a los oficiales, y los oficiales son los encargados de ir al pueblo. Recordemos que eran 12 tribus, hermanos, era un montón de gente, y cada uno tenía que ir a su propia tribu y decirle: oigan, en 3 días vamos a cruzar el Jordán, hagan los preparativos, abastézcanse de alimento, porque vamos a ir a tomar la tierra que el Señor nos ha prometido. Pero esto era importante, hermanos, que en esta cadena de mando se respete los liderazgos que Dios ha puesto.
si no se considera o si no se respetan las autoridades que Dios ha dado, pregunto, ¿habrá unidad? No. Por eso creemos, por lo que dice la Biblia, que la unidad del pueblo, hermanos, es importante para lograr el éxito en la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y parte de tener unidad es que se respeten las cadenas de mando. Sabemos, hermanos, que Dios gobierna, sí, porque nos ha dado su palabra para gobernarnos, pero ¿saben qué más Dios ha dado? ¿Qué Dios ha dado para el buen orden de la iglesia? Líderes. Líderes en su iglesia, oficiales en su iglesia. La iglesia debe aprender a respetar. Y ahorita vamos a ver algo importante para que la iglesia respete la autoridad de los líderes de la iglesia. Pero para que se pueda llevar a cabo esta tarea es importante que la iglesia unida respete estas cadenas de mando que el Señor ha establecido en su iglesia. Si no hay este respeto, si no hay este sometimiento, hermanos, a las autoridades, yo sé que la palabra sometimiento últimamente se ha visto muy mal, pero lo cierto es que nosotros somos, convivimos con la sumisión más común de lo que nosotros quisiéramos, hermanos. Porque yo como hijo estoy sometido a la autoridad de mis padres. Yo como empleado estoy sometido a la autoridad de mi padre. Yo como alumno estoy sometido a la autoridad del director. Yo como ciudadano estoy sometido a las autoridades de mi municipio. Si ustedes se dan cuenta, la sumisión es más común de lo que nosotros queremos. Solo que de repente hay un grupo ahí que habla de que la sumisión es hermano, la sumisión es parte la sumisión es necesaria para mantener el orden del grupo. Si no hay sumisión, entonces lo que habrá es un caos, una anarquía. Y dentro de la iglesia también, hermanos, el Señor nos ha enseñado también esto, que dentro de la iglesia Él ha puesto autoridades, ha puesto oficiales, y el pueblo, la iglesia, debe de aprender a respetarlos para mantener la unidad. Algo que a veces vemos nosotros, bueno, no siempre, porque no sé ustedes cómo sean con los Juegos Olímpicos, pero hay un deporte, hermanos, que se llama canotaje, o remo también le llaman así. Y a mí me sorprendía porque en una ocasión yo vi una competencia de estos remos, que son unas lanchas así grandes, canoas grandes, donde van personas sentadas con remos. No sé si ustedes la habrán visto, pero a mí me llamó mucho la atención porque cuando yo vi esta competencia, estaban estas personas en esta canoa larga. Había 8 personas sentadas, cada uno con un remo en cada mano, pero a mí lo que me sorprendió es que al frente de estos remadores, ¿saben quién estaba? Una persona que no estaba remando, sino una persona que tenía un megáfono. Y yo veía que los demás remaban y ese iba sentado muy tranquilo y todos los demás están haciendo el trabajo. Y me puse a investigar, bueno, a esa persona le llaman timonel. Y mientras yo pensaba que ese hombre no hace nada, me sorprendió. Porque dice, estaba yo leyendo una página de deportes y dice, en el deporte de remo a 8 remos, el timonel es responsable de dirigir la embarcación, coordinar la potencia y el ritmo de los remeros. Él es el que coordina con cuánta fuerza van a remar y a qué ritmo van a remar. Porque yo no había notado esto, hermanos. Los remadores van de espaldas a la meta. Ellos no ven la meta, ellos van de espaldas. ¿Quién sí ve la meta? El timonel. Y el timonel es el responsable de dirigirlos para no chocar con los demás competidores. El timonel es el responsable de decir qué tanto van a remar, a qué ritmo, porque los demás no están viendo la meta. El único que ve la meta es el timonel. Y dice, wow, yo pensé que no hacía nada, que iba sentado de gratis. Y es una responsabilidad muy grande la que tiene este hombre. Yo me acordaba de eso, qué responsabilidad de Josué. Qué responsabilidad de Josué. Él estaba transmitiendo esa responsabilidad a los oficiales para que se encarguen de distribuir esta información al pueblo. Porque el que le ha encomendado esa meta es Dios a Josué. Qué importante entonces es que estas personas se sometieran a la autoridad de Josué.
y de los oficiales para poder alcanzar el éxito, hermanos. Así que algo fundamental para la unidad, hermanos, es saber recibir y aceptar órdenes. Algo esencial, hermanos, para la unidad es saber recibir y dar órdenes. Dar órdenes para nosotros a veces es bien fácil. Recibir órdenes no lo es tanto. Les comento algo brevemente. No quiero evidenciar a nadie, pero considero que yo toqué el pandero. Pero yo recibí la instrucción en la primera alabanza: no toque el pandero porque esa alabanza no me va. Adelante, no lo voy a hacer. Yo digo, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿El músico dándole instrucciones al pastor? Sí, por el bien común, hermanos. Por el bien común, omití usar el pandero en la primera alabanza. Porque es importante que así como uno sabe dar órdenes, también es importante saber recibirlas. ¿Para qué? Para la unidad, para el bien común de la iglesia, para el bien común de ese grupo. Y no hay vergüenza en eso, hermanos. Al contrario, hay gozo, hay satisfacción de que yo estoy ayudando a que el grupo, a que la iglesia avance. Así que vemos este ejemplo, hermanos, en Josué. Él sabe recibir instrucciones, pero también sabe dar, sabe organizar a los líderes del pueblo para que el plan de Dios marche. Fíjense, Efesios 4, 15 y 16 tienen la misma idea, tienen el mismo propósito que lo que estamos diciendo y meditando en esta mañana, hermanos. Efesios 4, 15 y 16 dice lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuál es el propósito? Crecer. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿La meta cuál es? Crecer. ¿Cómo se va a lograr? Con la ayuda de los miembros. Está hablando Pablo del cuerpo, pero está utilizando la metáfora del cuerpo para hablar de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de esta iglesia local, hermanos? Crecer. Y crecer no solamente numéricamente, que estas sillas se llenen, incluso hemos dicho que podamos derribar esta pared y derribar esta otra y poder ensancharnos hacia los lados y ensancharnos hacia atrás y que esta iglesia se llene. Es uno de los propósitos, ¿no? Pero no solamente el propósito de crecer numéricamente, porque eso lo podemos hacer de muchas maneras. Pero el propósito también es que esta iglesia crezca en ¿qué? En el conocimiento de Dios, en conocimiento de su palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? Con la ayuda mutua que se brindan los miembros de la iglesia local unos a otros. Eso es lo que está diciendo Efesios, lo que nos está diciendo Dios a través de la carta a los Efesios. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que tú necesitas, tu ayuda es necesaria para el crecimiento de esta iglesia. Por lo tanto, hay una pregunta de reflexión, hermanos, que es solamente para meditarla en nosotros, hermanos. ¿Con cuánta diligencia estás dispuesto a cumplir con esa tarea en este año? Estamos iniciando un mes, hermanos, ya estamos a 12 de enero, ¿verdad? Ya tenemos 12 días transcurridos de este año, pero podemos meditar todavía, hermanos, en este inicio de año. ¿Con cuánta diligencia yo voy a cumplir la tarea que Dios me ha encomendado en este año? ¿Voy a ser muy diligente o voy a ser perezoso en cumplir con esa tarea? O peor aún, voy a ser negligente en cumplir con esa tarea. Que otros la cumplan, yo me voy a quedar descansando. Es para reflexionar, hermanos, y para que hagamos también un compromiso con el Señor este año. Dice el Señor, yo quiero ser diligente en cumplir esta tarea. Me cuesta trabajo, tengo que hacer ajustes, pero yo quiero ser diligente en cumplir con la tarea que tú me has encomendado
en esta iglesia, en esta sociedad, con mi familia, en mi trabajo, Señor. Quiero ser diligente. Pidámoslo, hermano. No está mal que le pidamos a Dios que seamos diligentes. Pero recordemos que tenemos que también actuar. Dios le dijo a Josué: la tierra es suya, vayan y tómenla. El Señor, ¿ustedes quieren, hermanos, que el Señor no quiere que seamos diligentes? Por supuesto. El Señor dice: yo voy a hacer de ustedes, de esta iglesia local, una iglesia diligente este 2025. Pero tú tienes que hacer algo. No hay pastillas de diligencia, no hay jarabes que produzcan diligencia. Es nuestra voluntad la que tiene que estar sometida al Señor para ser diligente. Lo siguiente que vemos ahora, regresando a Josué, es el llamado de la unidad para lograr el éxito. Versículos 12 al 15 dice: también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y le ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios le da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Los oficiales hablan con 2 tribus y media. ¿Por qué? Porque cuando ellos vienen de estos 40 años de vagar en el desierto y ya están por entrar a la tierra prometida, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés llegan antes de cruzar el Jordán, llegan y dicen: oye, este territorio es muy bueno, hay pastos muy verdes, nos van a servir muy bien para nuestros ganados. Y le dicen a Moisés: Moisés, permítenos quedarnos aquí, esta tierra es buena para nosotros, queremos quedarnos aquí. Y Moisés, aunque se enoja al principio, ellos se comprometen y dicen: no estamos renunciando a nuestra responsabilidad de que las 12 tribus vayan, pasen el Jordán y tomen la tierra prometida, pero queremos quedarnos aquí. Cuando sea el momento de cruzar el Jordán, nosotros, Moisés, te prometemos que vamos a enviar a nuestros varones para que participen en esta toma de la tierra prometida, pero déjanos quedarnos aquí. Y Moisés dice: ok, pero cumplan su palabra. Cumplan su palabra, no dejen sola a las otras tribus solamente porque ustedes ya están instalados aquí, ustedes ya están cómodos, ya están disfrutando de las bendiciones de la tierra, ya están alimentando a su ganado. No se olviden de lo que ustedes han prometido. Y aquí lo que Josué está diciéndole a través de los oficiales a estas 2 tribus y media: acuérdense lo que le prometieron a Josué. No echen por tierra la promesa que ustedes hicieron. ¿Y cómo responde el pueblo? El pueblo dice, bueno, vamos a ver más adelante cómo responde el pueblo, pero el llamado de Josué a estas 2 tribus media es hermanos. ¿Qué es lo que estaba diciéndole Josué? Tienen que abandonar la comodidad de la que ustedes ya gozan, porque sus demás hermanos todavía no gozan de esa comodidad. Ustedes ya tienen reposo. Ustedes ya no tienen que luchar contra los cananeos y amorreos, porque ustedes ya están instalados aquí. Cómodamente están disfrutando de la tierra, pero el resto de sus hermanos no. Así que ustedes no pueden descansar. Ustedes no pueden simplemente sentarse a disfrutar cómodamente de esto mientras sus hermanos todavía vayan de reposo. Así que dejen a sus mujeres, dejen a sus hijos, dejen a sus ganados y únanse a la batalla. Y hermanos, esto puede sonar, qué bien, un mensaje motivacional de Josué. Pero hermanos, qué difícil es arrancarnos de nuestra comodidad. ¿O qué tan fácil es para ustedes
renunciar a un momento de comodidad en su casa. Y sobre todo ahorita que hace frío, ¿no? Dice, ay, es que ir a la iglesia, ay, pero es que mi cama está bien calientita, mi casa está bien calientita, toda cerradita. No, salir a la iglesia es bañarme, que es opcional, ¿verdad? Bañarme, hacer desayuno, planchar la ropa, a lo mejor caminar con la mañana que está tan fresca, o a lo mejor tomar un taxi. Ay, yo mejor me quedo en mi camita. Hermanos, es difícil para nosotros arrancarnos de nuestra comunidad, separarnos de nuestra comunidad. Es precisamente lo que Josué le está diciendo al pueblo: ustedes tienen que renunciar temporalmente a su comunidad. ¿Por qué? Porque el resto de sus hermanos todavía no disfrutan de esa comunidad. Y ustedes no debieran de estar contentos con eso. A ustedes les debería doler que ustedes ya tengan reposo y tengan comodidad, mientras sus demás hermanos aún no la tienen. A ustedes, como hermanos de ellos, les debería de doler y les debería de preocupar. Me decía Judith, oye, que vas a seguir hablando de José. Le digo, sí, y nos va a hablar fuertes. Pero es necesario, hermanos. Porque si nosotros queremos mantener la unidad y queremos el crecimiento de esta iglesia, ¿saben qué? Vamos a tener que renunciar a muchas comodidades. Vamos a tener que renunciar a muchas comodidades, porque el propósito del Señor tiene prioridad más que nuestra comodidad. Así que el llamado es para nosotros también, hermanos. Hay hermanos nuestros, miren, yo sé que muchos de aquí, tal vez ya porque han militado algunos años o más años tal vez dentro de la iglesia, han recibido una instrucción doctrinal más robusta, más sólida, pero ¿saben qué? Hay muchos de sus hermanos que todavía no. Hay algunos hermanos aquí que ya han llegado un poco más allá en el camino de la madurez, pero hay otros que todavía no. ¿Qué vamos a hacer? Sí, bueno, es que a mí me ha tomado 10 años estudiar teología, que los demás también estudien. ¿Ok? ¿Qué puedes hacer tú para que tu hermano y tu hermana crezcan en el conocimiento de Dios? Tienes que dejar tu comodidad, tienes que renunciar a decir, oye, es que yo he destinado esta hora para descansar, la hamaca, la mecedora, el chocolate, el libro. Hermano, pero tú no puedes tomar ese descanso, esa comodidad, cuando hay hermanos en tu comunidad que todavía desconocen muchas cosas de Dios y tú puedes ayudarle a conocerlas. Tú no deberías decir, me voy a tomar este descanso cuando todavía hay hermanos tuyos que necesitan ser instruidos. No deberíamos. Y yo sé que alguien dice, oye, pero es que el descanso es importante. Sí, pero tu amor por tu hermano también es importante. Tú no deberías de cerrar tus ojos, ignorar la necesidad de tu hermano, porque tú ya estás fuera. Y estamos hablando de cuestiones espirituales, pero hermanos, también en cuestiones materiales. Oye, si yo tengo posibilidades de apoyar a alguien que tiene una necesidad, yo no puedo decir, oye, es que a mí mi trabajo me cuesta. A mí mi trabajo me cuesta obtener lo que yo tengo, pues que el otro también se esfuerza, sí, mi hermano, pero a lo mejor se esfuerza y no le alcanza. Y si tú puedes hacerlo sin que tú te quedes en la miseria, entonces no deberías de ser indiferente a la necesidad de tu hermano. Deberías de apoyarlo. Hermano, esto para nosotros es muy difícil porque nosotros somos personas egocéntricas. Aunque somos creyentes y hemos sido redimidos, batallamos todavía con esto. No somos personas egocéntricas, donde muchas veces yo no quiero renunciar a mi comodidad, yo no quiero renunciar, yo no quiero salir de mi zona de confort, porque qué a gusto se está allí, ¿por qué tengo que salir de esa zona de confort? Hermano, si tú estás queriendo la unidad de esta iglesia, si tú quieres la unidad en tu familia, tú no puedes permanecer indiferente a esa necesidad. Tú debes de hacer este sacrificio y este esfuerzo. Mi hermano, lo que Josué le está diciendo a estas dos tribus y media no era nada fácil. Ellos, miren, imagínense, ellos ya estaban con sus casitas hechas, tenían su ganado ya en su corral, estaban comiendo, ya estaban, todavía seguía cayendo el maná, pero pues ellos ya podían estar disfrutando de algunas otras cosas, de los frutos de la tierra.
Y ellos están, hermanos, imagínenos en su hamaca, descansando, con su tazón de leche caliente. Y de repente llega Josué por medio de los oficiales ahí. Levántense, agarren sus armas y váyanse a pelear. Josué, ¿por qué me sacas de esta comodidad? ¿Por qué me sacas de esta paz? Porque hay hermanos suyos que todavía no están descansando. Así que, vamos a la obra, hermanos. Dios nos llama también a hacer esto, hermanos, a renunciar, no para siempre, ¿verdad? Y no siempre, pero sí a renunciar a ciertos momentos de comodidad por amor a mis hermanos, para mantener la unidad en la iglesia. 1 Corintios también nos dice lo siguiente, hermanos, es asombroso cómo tanto en el Antiguo y el Nuevo se nos dice lo mismo. Eso quiere decir que hay continuidad entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y esto también nos dice entonces que el autor de la Biblia es uno solo. Es uno solo, no son dos. 1 Corintios 12, 24 al 26 dice así: porque los que en nosotros son más decorosos, está hablando Pablo de los miembros del cuerpo para hablar de la unidad de la iglesia. Repito, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hay unidad, hermanos. Hay unidad. Los miembros se preocupan unos por los otros. Cuando un miembro tiene necesidad, pero saben que cuando un miembro está en pecado, también deberíamos preocuparnos. Decirle, bueno, pues allá él y el Señor, no mi hermano. Yo no puedo ser indiferente si mi hermano o mi hermana está pecando. Yo no puedo ser indiferente y decir, pues allá que trata el Señor con él. No, mi deber también es exhortar al hermano, mi hermana, reconsidera lo que estás haciendo, porque eso es pecado. Reconsidera, renuncia a tu pecado, porque acuerdas con el Señor. Y no tiene que ser el pastor necesariamente el que haga esto. La iglesia, dice Pablo, los miembros unos con otros, por el bien común, hermanos, para que haya un crecimiento. Así que, hermanos, si tú has crecido en tu conocimiento bíblico en este año que pasó, busca a alguien que necesita de tu ayuda. Busca a alguien, invítale a un café. O tú que tienes necesidad de conocer más acerca de Dios, busca a alguien que sabe más que tú y invítale un café. O un refresco, no sé, lo que tome, café, refresco, chocolate. Y dile, hermano, quiero invitarte un café porque, ¿sabes qué? La doctrina de la sola escritura no me queda muy clara y me gustaría que tú me enseñaras, porque he visto que tú conoces bien esa doctrina. Si no, hermano, vamos a la casa, vamos al parque, ahí al centro, nos tomamos un café y platicamos. Pero yo no puedo permanecer indiferente, ¿no? Si bueno, pues es que yo he invertido en libros, he invertido tiempo, pues que él haga lo mismo. Hermano, a lo mejor para él no es tan fácil. Y tú que ya lo tienes claro, tú podrías ser de bendición para ellos. Bueno, si ustedes pueden poner todos los ejemplos que se les ocurran. De hecho, Tito 3, ¿se acuerdan lo que dice con respecto a las mujeres? Que las mayores sean maestras de las menores. ¿Qué están haciendo ahí? Se están ayudando. La mujer mayor tiene que dejar la comodidad para ir con la más joven, la más inexperta, la recién casada, y decir, mira, es mejor si planchas los pantalones de esta manera, es mejor si le agregas a los huevitos revueltos, le agregas esto. Están enseñando. Tenemos que considerar también a los demás, renunciando en ocasiones o las veces que sean necesarias a nuestra comunidad para que haya unidad en la iglesia. Hay una historia que a mí me gustó mucho y la pongo como ejemplo, que se llama, es un cuento para niños, claro, por eso a lo mejor está un poquito tierno.
pero tiene mucho que ver con nosotros, hermanos. Se llama la colmena solidaria. Dice que en una ocasión las abejas fuertes se dieron cuenta que recolectaban mucha miel y traían mucha miel a la colmena, pero había otras abejas que no eran más fuertes, pero recibían la misma cantidad de miel en el día. Entonces dijeron, ¿cómo es posible? Si nosotras somos las que más trabajamos, nosotras somos las que más recolectamos miel, ¿cómo es posible que otras, que son más débiles, que no trabajan tanto en recolectar miel, reciban la misma cantidad? No, vamos a tomar más miel para nosotras y vamos a dejar que nos miel. ¿Y qué creen? Así lo hicieron. Pero ¿saben qué fue lo que pasó? Que esas abejas débiles, que no recolectaban tanta miel, eran las que se dedicaban a la limpieza de la colmena y al cuidado de las crías. ¿Qué pasó? Que se volvió un caos, porque ahora las abejas fuertes tenían que salir a recolectar la miel, pero aparte llegar a limpiar la colmena y a atender a sus crías. Y pronto la colmena se volvió un caos, y entonces las abejas fuertes se perdieron. Y decían, bueno, a lo mejor ellas no son tan fuertes como nosotras, desempeñan una actividad diferente, pero fundamental es lo que ellas hacen. Entonces, ¿qué hicieron? Renunciaron a su rebeldía, dijeron, ¿saben qué? La misma cantidad de miel para todas, porque todas hacemos un trabajo fundamental. Y bueno, la colmena volvió a hacer lo que era antes. Ese es el cuento. Pero hermanos, se ejemplifica muy bien lo que debe de suceder en la iglesia. Hay algunos que están al frente, como en mi caso, el caso de Javier, el caso de hermano Carlos, los que han tenido la oportunidad de enseñar aquí, y podríamos pensar que ellos son los más importantes, ¿no, mi hermano? La tarea de todos los que trabajamos, los que participamos aquí, es importante. Y nada más, dense cuenta, en algunas ocasiones, cuando por distintos motivos no se hace la limpieza del templo, ¿qué pasa? Que encontramos un templo sucio. Y entonces nos damos cuenta, qué importante es la labor de los hermanos a los que les toca hacer la limpieza. Entonces nos damos cuenta, pero a veces no nos damos cuenta porque es tan desapercibida esa tarea, pero es muy importante, ¿no? Así que por el bien de la colmena, por el bien de la iglesia, mantengamos la unidad, hermanos. Renunciando en ocasiones o cada vez que sea necesario a la comodidad para el bien común. Y tercer punto, hermanos, ¿cómo responde el pueblo? Versículos 16 al 18 dice lo siguiente: entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Hermanos, el pueblo respondió positivamente a este mandamiento que Dios había dado por medio de Josué. Aquí es importante, hermanos, son 12 tribus, es un solo plan. Estas 2 tribus y media no le dijeron a José, mira Josué, tú tienes un plan, nosotros tenemos otro, tú llevas a cabo tu plan y nosotros llevaremos a cabo el nuestro. No, ellos dijeron, nos vamos a unir al plan que tú tienes, porque con eso radica, hermanos, la unidad. Si yo tengo un plan y el otro tiene otro plan y cada uno de ustedes tiene un plan, yo voy a querer que ustedes se sumen a mi plan y ustedes van a querer que yo me sume a su plan. ¿Cuándo va a suceder eso? Pues probablemente nunca. Y aquí lo que vemos es que el pueblo responde positivamente, diciendo, ok, estamos de acuerdo con tu plan. En 3 días vamos a ir a tomar la tierra de Canaán. Entonces se sumaron al plan que ya Josué había ideado. Pues qué importante es que la iglesia, y esto es algo que vamos a hacer la directiva, los líderes de esta iglesia, qué importante es que la iglesia conozca el plan con el que vamos a estar trabajando este 2025.
para que la iglesia se sume, para que la iglesia conozca hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos crecer. Algo que a veces hemos hecho y que no está tal vez muy correcto, es que solamente la directiva conocía el plan, pero la iglesia no. Bueno, esperemos que este año sea un que ya demos a conocer a la iglesia el plan de trabajo de este año, para que se sume con su esfuerzo, con su participación, con iniciativas también, hermanos, aportando ideas para que este plan mejore y se lleve a cabo también. Algo también que le dice el pueblo a Josué, yo lo parafraseo de esta manera: mientras el Señor esté contigo, te obedeceremos como lo hicimos con Moisés. La Biblia lo dice de otra manera, dice: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. El pueblo o estas tribus le están diciendo a Josué: mira, mientras el Señor esté contigo, te vamos a obedecer tal como lo hicimos con Moisés. ¿Y esto por qué es importante, hermanos? Porque miren, para la iglesia no debería ser difícil obedecer a sus líderes cuando la iglesia ve que ellos tienen el apoyo del Señor. Si la iglesia dice: oye, mira, nuestros líderes son hombres y mujeres fieles al Señor, tienen temor de Dios, están buscando el bien de la iglesia, están buscando el crecimiento de la iglesia no tendría por qué tener dificultad en someterse a su autoridad. Pero va a ser más difícil, hermanos, si los líderes son malos, son negligentes, no están buscando el bien de la iglesia, están buscando el bien propio. Para la iglesia va a ser difícil someterse a esa autoridad. No va a haber identificación de la iglesia con los líderes, y va a ser difícil, hermanos. Pero el pueblo está diciendo: mira, Josué, mientras nosotros veamos que tú tienes el apoyo del Señor, te vamos a obedecer en todo lo que nos digas. ¿A qué grado? Al grado de que si hay alguno que quiera desobedecer, lo vamos a eliminar del pueblo. Estas son palabras fuertes, hermanos, pero a ese grado de compromiso llegan a estas tribus. Vamos a obedecer y no vamos a permitir que ni nadie te desobedezca, porque vemos en ti que el Señor está contigo, así como lo estuvo con Moisés. Y esto es compromiso, hermanos. Compromiso bien fuerte. Y yo meditaba en esto, hermanos, y pensaba en lo siguiente: cuando el pueblo sale de Egipto, la primera vez que sale de Egipto, y Dios los lleva frente a la tierra prometida, ¿qué pasa con aquellos que no quisieron entrar, que se desanimaron, que dijeron: no vamos a poder entrar, los hombres son grandes, son fuertes, nosotros éramos pequeñitos en comparación con ellos? ¿Qué hace Dios? Dios elimina a esas personas. ¿Por qué? Porque estaban siendo obstáculos para los propósitos de Dios. ¿Qué dijo Dios? Ok, ustedes no quieren entrar, no entren. Ustedes son estorbo para los que sí quieren entrar, así que los eliminó. Y se tardó el Señor 40 años en eliminarlos, hasta que hubo una nueva generación que estuvo dispuesta a creer en el Señor. Hay otra historia, hermanos, en Mateo 25, 28 al 30. Cuando las personas no quieren aceptar, no quieren someterse al plan de Dios. Sí, el Señor es paciente, el Señor es compasivo, pero el Señor también tiene la autoridad para eliminar los obstáculos que están impidiendo el crecimiento de su plan. Mateo 25, 28 al 30 dice lo siguiente: 28 al 30 dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y los dientes. ¿Cuál era el propósito de este hombre en la parábola? Que su negocio creciera. ¿Y qué pasa? Que de los tres hay uno que está haciendo estorbo. ¿Y qué hace el Señor? Vamos a eliminar al que está estorbando. Esto es terrible, hermanos, pero el Señor tiene la autoridad para hacerlo, quitarle
está obstaculizando su propósito. Y yo pensaba en eso, no sé, yo realmente sí me dio temor. Yo dije, Señor, yo no quiero estar obstaculizando tu propósito. Yo no quiero estar obstaculizando el avance del crecimiento de tu iglesia. Todo lo contrario, yo quiero ser ayuda, quiero ser instrumento útil. Yo tengo que examinar entonces si yo estoy siendo esa ayuda o si estoy siendo más un estorbo o un obstáculo, hermanos. Porque si yo estoy siendo un obstáculo, el Señor se va a encargar de remover. Pero yo te quiero hablar, hermanos. A veces es una palabra dura y lo digo con mucho temor y mucho respeto. Tenemos que examinarnos. ¿Estoy siendo yo ayuda para el crecimiento de los propósitos del Señor o estoy siendo un obstáculo? Porque si yo estoy siendo un obstáculo, hermanos, sirva esta amonestación para renunciar y decirle, Señor, no quiero ser un obstáculo en tus propósitos, quiero ser un instrumento útil. A mí me sorprende cómo yo no había reparado en esto, que en la parábola el Señor le dice a este siervo, dice, siervo inútil. Es un siervo inútil porque no está cumpliendo lo que el Señor le ha encomendado. Es un siervo inútil porque no está avanzando el propósito de Dios allí. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Hay que quitarle esto y hay que dárselo al que sí está trabajando. Porque todo aquel que sea un obstáculo, todo aquel que sea un inútil, será eliminado por el Señor. No sé en cuánto tiempo, no estoy diciendo que va a ser inmediato, pero el Señor se encargará de quitar ese obstáculo de su propósito. Así que reflexionemos, hermanos, el Señor nos da la oportunidad. Y yo quiero hablar también aquí de manera especial a aquellos que todavía no están en Cristo, aquellos que todavía no se han arrepentido, aquellos que todavía están queriendo obedecer cuando ellos quieren y obedecer como ellos quieren, o peor aún, cuando todavía no quieren obedecer. Porque Jesucristo es bien firme. Jesucristo dijo, o estás conmigo o estás contra mí, pero no hay términos medios. Tú no puedes estar con un pie adentro y un pie afuera. Jesucristo es bien claro, o conmigo recoges o conmigo derramas, o contra mí derramas, pero no puedes estar en las dos posiciones. Y si tú no estás en Cristo, amigo, déjame decirte esto con mucho respeto, pero con mucho amor también. Si tú no estás en Cristo, tú estás siendo un obstáculo para los planes del Señor. Y si tú persistes en esta rebeldía, en algún momento el Señor va a eliminarte. Pero ese no es el mensaje que yo te quiero dar. Esas son las malas noticias. La buena noticia que yo te quiero dar es que hoy puede ser esa oportunidad en que tú pases de ser un siervo inútil a ser un siervo útil. En que tú pases de ser un obstáculo a ser una ayuda, un instrumento en las manos del Señor por la cual el propósito de Dios avance. ¿Cómo? Arrepiente de tus pecados, arrepiéntete de la vida que has llevado y busca al Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, para el perdón de tus pecados. Y dile, Señor, ya no quiero ser un instrumento, ya no quiero ser un lastre, quiero ser un instrumento útil en tus manos. Úsame. Aquí estoy, Señor, úsame. Y para aquellos hermanos que somos creyentes, pero que no nos hemos comprometido realmente con el crecimiento de la iglesia, que el Señor lleve a cabo sus planes, también podemos hacerlo. Señor, perdóname porque no he sido muy diligente en esto, pero Señor, aquí estoy a inicios de este año pidiéndote que me uses. Quiero ser un instrumento en tus manos para el avance de tu reino en esta ciudad. Y hermanos, créanme, el Señor les tomará la palabra o nos tomará la palabra. Eventualmente, hermanos, este pueblo, el pueblo que lidera Josué, eventualmente este pueblo tendría reposo. Recordemos que ya había 2 tribus y media que tenían reposo, pero el resto de las tribus no. Dice Josué en el versículo 15, dice, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros,
Es decir, eventualmente, con el paso del tiempo, todo el pueblo, no solamente las 2 tribus y media, sino todo el pueblo, tendría reposo. Pero ¿de qué clase de reposo estamos hablando, hermanos? Estamos hablando de un reposo porque ellos habían sido por 40 años errantes en el desierto. Ellos no tenían una tierra que dijeran, esta tierra es nuestra. Ellos no tenían una casa fija, eran tiendas de campaña que tenían que desmontar y montar cada vez que Dios les decía, aquí van a acampar. Pero ¿qué pasa? Ellos llegan a la tierra de Canaán y ellos empiezan a cambiar sus tiendas de campaña por casas permanentes. En ese sentido, ellos habían alcanzado el reposo de su peregrinaje. Porque no podemos decir que cuando ellos entran a la tierra de Canaán ya tienen reposo completo. No, hermanos. Porque ellos ahora tienen que enfrentar enemigos, tienen que seguir luchando, tienen que seguir batallando. Entonces, no estamos hablando de un reposo de que ya todo está en paz y en calma. No, han reposado del peregrinaje, del viaje, de no tener un lugar de decir este es nuestro, este es mi tierra. No, a ese tipo de reposo se está refiriendo Josué. Ahora déjame decirte lo siguiente. Bueno, en Hebreos, de hecho el autor de Hebreos nos recuerda esto, para que no nos equivoquemos, hermanos. El autor de Hebreos, el capítulo 4, versículos 8 y 9, nos recuerda eso. Dice así: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Josué dio un reposo al pueblo, pero no era un reposo definitivo. Era un reposo de su peregrinaje. Mi hermano, mi hermana, amigo, mi amiga, cuando un pecador viene a Cristo, encuentra reposo. Pero no el reposo definitivo, el reposo del peregrinaje a través del desierto del pecado. El pecador vive en pecado. Y aunque el pecador no lo nota, el pecado cansa. Buscamos algo que llene nuestro corazón, que nos dé satisfacción, y lo buscamos en el alcohol, lo buscamos en el sexo, lo buscamos en las redes sociales, en la aprobación de los demás, lo buscamos en tantos lugares, hermanos, y el problema cuál es, que nunca llegamos a encontrar satisfacción, porque nada de eso nos da reposo, nada de eso nos da descanso. Cuando ese pecador conoce a Cristo, encuentra su reposo. Un reposo que todavía no es completo, porque todavía seguimos luchando con el pecado, seguimos luchando con nuestra propia naturaleza pecaminosa, seguimos luchando con este mundo influenciado de pecado, pero por lo menos, hermanos, sabemos que nuestro peregrinaje terminó. Aquello que yo buscaba, que me diera descanso para mi alma, lo he encontrado, y se llama Jesucristo. Él dijo: venid a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar, y tendrán descanso para sus almas. Así que, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, si tú estás cansado y no has encontrado reposo, y lo has buscado en muchas cosas, déjame decirte que solamente en Jesús vas a encontrar reposo. Jesús va a ser tu Canaán, va a ser ese reposo no completo, porque ese reposo completo definitivo nos está prometido cuando Jesucristo regrese. Y entonces, hermanos, el reposo será completo, total, definitivo. Pero aquí nosotros podemos experimentar cierto tipo de descanso y de reposo. Así que, iglesia, quiero decirte lo siguiente: Cristo es tu reposo. Busca. Cuando te sientas cansado, busca a Cristo, porque Él es tu reposo. Pero recuerda que todavía no tienes un reposo completo, pero ya hay descanso para ti. Y mientras ese descanso completo llega, también tengo que decirte, iglesia, hay tareas por hacer, hay trabajo por hacer para mantener la unidad de la iglesia, para alcanzar el éxito en esas tareas que el Señor nos ha encomendado. Por lo tanto, mis hermanos, iglesia, Israel, no seamos indiferentes a las necesidades
ni las espirituales, ni las materiales de tu hermano. Tenemos que ser diligentes en ayudarlos, aun cuando tengamos que hacer un lado nuestra propia comodidad para el bien común, porque esto es lo que el Señor pide de nosotros. Hermanos, yo ruego que nosotros podamos mantenernos en esa unidad para que el Señor logre a través de esta iglesia, como decimos, una iglesia chiquita y pequeñita, pero que con esta iglesia pequeñita, como instrumento de Dios, logre el Señor lo que quiera lograr para bendición nuestra, pero para bendición de nuestra familia y de nuestra sociedad. Hermanos, esforcémonos y seamos valientes, mantengamos la unidad para que el éxito en la tarea que el Señor nos ha encomendado se pueda alcanzar. Oremos. Bendito Padre, gracias por hablarnos. Nos acordamos tal vez de lo que dijera aquel discípulo: Señor, tú la palabra es esta. Y Jesús dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Y este discípulo responde: ¿a quién iremos? Solamente en ti encontramos palabras de vida eterna. Gracias, Señor, porque aunque tal vez ha sido un poco dura esta palabra, Señor, sirva como un megáfono, Señor, como una trompeta para despertarnos si es que estamos dormidos, Señor. Si es que nos hemos acomodado tanto en nuestra zona de confort que ahora nos pesa y nos cuesta salir de ella, Señor, sirva esto como una trompeta para despertarnos, como un dulzón, Señor, sobre nuestra espalda para llamarnos a la acción, Señor. Hemos dicho por muchos años que queremos crecer, que queremos servir, Señor, pero tal vez no hemos sido muy diligentes en ponernos en tus manos para cumplir con ese propósito, Señor. Te ruego, Señor, por toda la iglesia, empezando por que nos ayudes a ser diligentes, a que no posterguemos la obediencia a tu mandamiento, a tus propósitos, Señor. A que nos ayudes a cada uno de nosotros a mantener la unidad en tu espíritu. Que todo lo que hemos visto que tenemos en común sirva para mantener esa unidad, Señor. Un espíritu, una fe, un mismo Padre, un mismo bautismo, un mismo Señor, las mismas escrituras, Señor. Sea todo esto para mantener la unidad, Señor, de tu iglesia. Y Padre, no nos permita ser indiferentes ante las necesidades de nuestros hermanos. Que podamos, por amor a tu iglesia, responder a esa necesidad, Señor, sabiendo que tú has de proveer todo lo que necesitamos para satisfacer esa necesidad, Señor. Gracias, Padre, porque podemos confiar en que así como le prometiste a Josué, tú estarás con nosotros, Señor. Y podemos confiar también que la victoria es segura, porque también, Señor, está asegurada en Cristo Jesús, que es el vencedor y que comparte, Señor, esa victoria con tu pueblo, Señor. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.